Hola, en esta presentación examinaremos el funcionamiento de las políticas macroeconómicas, los principales indicadores, el ciclo económico y otras variables que influyen en el cumplimiento de los objetivos macroeconómicos. La idea es entender cómo se diagnostica el estado de una economía y cómo se toman decisiones de política para estabilizarla y promover el bienestar. Objetivos macroeconómicos clave. En macroeconomía, los objetivos pueden organizarse alrededor de cuatro metas. Primero, el crecimiento económico sostenible, es decir, aumentar la producción sin generar desequilibrios persistentes. Segundo, la estabilidad de precios, normalmente asociada a una inflación baja y predecible. Tercero, en pleno desempleo, entendido como minimizar el desempleo involuntario. Y cuarto, el equilibrio externo, que se refleja en una balanza de pago sostenible y en la capacidad de financiar importaciones y obligaciones externas sin crisis recurrentes. Políticas macroeconómicas. Para acercarse a estos objetivos, los gobiernos y bancos centrales utilizan principalmente tres tipos de políticas. La política fiscal, que ajusta el gasto público y los impuestos para influir en la demanda agregada y en la distribución del ingreso. La política monetaria, que regula la liquidez y las tasas de interés para controlar la inflación y suavizar fluctuaciones del ciclo. Y la política cambiaria, que interviene directa o indirectamente sobre el tipo de cambio, afectando competitividad, inflación importada y cuentas externas. En la práctica, estas políticas interactúan y pueden reforzarse o entrar en tensión según el contexto. Indicadores macroeconómicos. Para evaluar si la economía se acerca o se aleja de sus metas, se monitorean indicadores clave. El Producto Interno Bruto, PIB, mide el nivel de producción y su crecimiento en el tiempo. La tasa de desempleo aproxima el grado de utilización del factor trabajo. El IPC, o índice de precios al consumidor, permite seguir la inflación y el poder adquisitivo, y la balanza comercial junto con otras cuentas externas. Muestra si el país es netamente exportador o importador y qué tan vulnerable es a cambios en el financiamiento externo. Estos indicadores funcionan como un tablero de control para el diagnóstico macroeconómico. El ciclo económico. Un concepto central es el ciclo económico, las fluctuaciones de la actividad alrededor de una tendencia de largo plazo. Usualmente se describen cuatro fases. En expansión, aumentan producción, empleo e inversión. En el pico, la economía opera cerca de su capacidad y pueden aparecer presiones inflacionarias. En recesión, cae la producción y se deteriora el empleo, con menor consumo e inversión. Finalmente, en recuperación, la actividad vuelve a crecer. Comprender el ciclo es importante porque la efectividad y el momento de las políticas dependen de la fase en la que se encuentre la economía. Variables que determinan el cumplimiento de objetivos. El cumplimiento de los objetivos no depende solo de aplicar una política, sino de varias variables que condicionan los resultados. La demanda agregada y la oferta agregada determinan el nivel de producción y los precios en el corto plazo. Las expectativas de inflación, de crecimiento o de tipo de cambio influyen en decisiones de consumo, inversión y fijación de precios. También existen choques externos, como cambios en precios internacionales, crisis financieras o eventos geopolíticos, que pueden alterar el escenario. Finalmente, la calidad institucional y la credibilidad de la política económica afectan la transmisión de las medidas y la confianza de hogares y empresas. Interacción entre políticas, indicadores y variables. En conjunto, podemos pensar el proceso como un sistema de retroalimentación. Las autoridades observan indicadores como inflación, crecimiento, desempleo y cuentas externas. Con base en ese diagnóstico, ajustan instrumentos, gasto e impuestos en lo fiscal, tasas de intereses y liquidez en lo monetario y medidas cambiarias cuando corresponde. Sin embargo, los resultados dependen de cómo reaccionen la demanda y la oferta, de las expectativas y de los choques externos. Por eso, la política macroeconómica no es mecánica, requiere coordinación, evaluación continua y, en muchos casos, decisiones bajo incertidumbre. Conclusiones clave.
Para concluir, primero los objetivos macroeconómicos orientan la acción pública hacia crecimiento, estabilidad de precios, empleo y equilibrio externo. Segundo, las políticas fiscal, monetaria y cambiaria son herramientas principales, pero su impacto depende del contexto. Tercero, los indicadores permiten medir el desempeño y ajustar decisiones. Cuarto, el ciclo económico ayuda a interpretar fluctuaciones y a elegir el momento adecuado para intervenir. Y finalmente, variables como expectativas, choques externos e institucionales explican por qué una misma política puede tener resultados distintos en diferentes países o periodos. Referencias y cierre. Para sustentar estos conceptos, se recomienda revisar manuales estándar de macroeconomía y documentos de bancos centrales y organismos internacionales sobre política monetaria, inflación y ciclo económico. Las ideas presentadas se basan en manuales estándar de macroeconomía y en fuentes institucionales, utilizadas para el seguimiento de indicadores y análisis de política económica, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y bases de datos macroeconómicas internacionales. Muchas gracias por su atención.